están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Contexto Local. Hoy para conversar con un destacado académico de nuestra región que durante su trayectoria ha formado a miles de estudiantes. Raúl Camaño Matamala es profesor de castellano de la Universidad Católica de Temuco y en sus casi 50 años de trayectoria ha formado a más de 22.000 estudiantes en áreas como gramática, lengua materna y onomástica indígena de Chile. Ha desarrollado su vocación en importantes universidades de nuestro país. Con miles de seguidores en redes sociales, desarrolla allí su faceta formadora, además de ser columnista frecuente en distintos medios regionales y nacionales. Bueno, profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación el día de hoy aquí en Contexto Local, en un espacio icónico de la ciudad de Temuco, histórico y me imagino muy importante para usted, ¿no? Sí, les agradezco la invitación y más aún que se haya hecho aquí, en esta casona o en esta dirección, Avenida Alemania 0422, cuando en marzo del año 69 yo ingresé y llegué a esta casona mágica, a la casona Malmus, que este año cumple 100 años, 1921-2021, 100 años de su construcción, de su presentación para la ciudad de Temuco. Así que agradezco mucho la invitación. Un espacio histórico que ha visto cómo usted ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional, que ha pasado por las vidas de cientos, si no miles de estudiantes, ¿no? Sí. Bueno, hace unos 5 o más años en una entrevista, un estudiante de periodismo, me consultaba y me apuraba y hicimos juntos el cálculo estimativo de unos 22.000 o más estudiantes de aquí, de allá y de acullá. Digo aquí, Universidad Católica de Temuco, Universidad de la Frontera, otras instituciones de educación superior y, bueno, la vida. La vida que se ve reflejada también hoy día gracias a las tecnologías en las redes sociales, que muchas veces, y ahí por supuesto hay una discusión súper válida respecto de que nuestros amigos en la vida real no son nuestros amigos de redes sociales. Sin embargo, usted tiene una particularidad, puesto que muchos de sus ex estudiantes hoy día son sus amigos en las redes sociales. Así es, sí. La diosa fortuna, el haberme relacionado con las redes sociales a través de las aplicaciones móviles como Facebook o Instagram o Twitter o principalmente, ha hecho que allí me relacione, me contacte con exalumnos, con los papás de mis alumnos, con personas que han participado en cursos de capacitación que fueron, no sé, 12 horas, 20 horas, en fin, y con quienes cultivo, bueno, la amistad y también los contactos, las consultas, las inquietudes, las preguntas, particularmente acerca del lenguaje. Claro, un eje transversal en su vida en el que, confesemos, yo también fui parte de sus estudiantes en mi primer ramo, en mi primer año de la universidad, ahí con los amigos de la Universidad de la Frontera, una muy buena experiencia también y que nos ha llevado un poco a conocer más este maravilloso mundo del lenguaje y del valor que tiene para relacionarnos. Y es ahí donde entramos en materia tal vez. ¿Cuál es el valor que tiene el lenguaje para nuestras relaciones, a su juicio y con su experiencia? Bueno, el lenguaje, en tanto seres sociales que somos los hombres y mujeres, es una herramienta, es un instrumento que nos permite a todos comunicarnos nuestras experiencias, nuestros saberes, nuestros valores, nuestros sentimientos, el conocimiento que va y que viene de un emisor a un receptor, de un hablante a un oyente, de un lector, de un escritor a un lector, en fin. Estoy hablando del lenguaje verbal que también se completa o complementa con la comunicación no verbal de suyo, también valorada e importante, más aún en el último tiempo
con los aportes de la semiótica. Hay toda una corriente de trabajo centenaria, ¿no?, respecto a este tema, pero la sociedad ha cambiado exponencialmente durante los últimos años, ni siquiera las últimas décadas, en los últimos 10 años, las nuevas tecnologías, las redes sociales, la masificación del acceso a Internet, por ejemplo, ha hecho que nuestras formas de relacionarnos vayan cambiando. ¿Cómo lo ha visto usted? Hay de dulce y de gras. Me he aficionado a escribir algunas columnas de opinión y hay una que a lo mejor es primicia, puesto que a lo mejor va en estos días. Creo que con las aplicaciones móviles, que uno puede decir qué modo de ayudar a interactuar, a comunicarnos nos da las aplicaciones, pero hoy en muchos quizás no advierten, hemos advertido cuánto nos sentimos abducidos. Las aplicaciones creo que han producido un efecto negativo también, en el sentido de que nos vuelve más ensimismados, más en contacto con una pantalla, y el promedio de horas semanal va increciendo. Es decir, el aparato móvil, el teléfono inteligente, el smartphone, sí, potente, pero de inicio es o fue para llamar y recibir llamados. Pero junto con eso están las aplicaciones móviles y claro, sí, Facebook, Instagram, Twitter, Google Maps, y seguiría Spotify, y seguiría, y están los juegos, son cientos, sino miles las aplicaciones, y unos llenan sus aparatos de esas aplicaciones y con muchos llamados, en el sentido de tienes un mensaje, tienes otro mensaje, etcétera, etcétera. En el fondo, no estamos restando para la comunicación personal, la comunicación persona a persona, cara a cara, o mirándonos a los ojos. Claro, alguien podrá decir, no, ¿y por qué no hace llamadas de video? Sí, claro, también, pero los de mi entorno, los que están en mi entorno, en mi alrededor, no tendrían por qué a lo mejor estar mezclados con esas comunicaciones que son a distancia. Me estoy restando, los estoy restando, no los estoy invitando, lo estoy casi invisibilizando. Bueno, es sabido de que en reuniones de amigos se crean multas para quien sea el que primero se tiente en tomar el teléfono. Ha habido que autoimponerse restricciones. Pasa mucho que usted va a un restaurante y en todas las mesas no hay diálogo interpersonal. ¿Qué ocurre ahí con la comunicación? Es que casi se vuelve a cero, porque de pronto se descubre de que los temas de conversación de antaño no están fluyendo, no están emergiendo. Y hay algunos que incluso suspenden esa interacción para decir, después te envío, después te llamo, Entonces, claro, después te llamo es con uno, y los otros tres que están también en la mesa, se sienten un poco excluidos de esa comunicación casi en clave. Es como quizá lo que ocurría antes. Encuentro de amigos en esquina, vereda, etcétera. Hay tres amigos conversando, llega un cuarto y se produce un silencio. Porque aquel cuarto invitado al grupo no
entra rápidamente en el código de la comunicación, en el tema de la comunicación. Acá, entre dos, la comunicación. Sí, yo por eso digo que tanto suma como que también resta, y lo más peligroso sería que divida. TVUCT Araucanía. Que divida, y lo importante de poder estar conectados más allá de la tecnología, de poder efectivamente, como usted señala, comunicarse. Y para comunicarse de pronto también es importante el acervo cultural, el tener temas de conversación que no necesariamente te lo van a dar. Hay una inmediatez con las redes sociales, con el acceso a la información rápida, pero cuando nosotros queremos, por ejemplo, volver al origen, y hablamos del buen hablar, del buen lenguaje, la lectura, por ejemplo, es tan valiosa el leer en el teléfono todos los días el Twitter versus el tal vez leer un libro. Lo pregunto honestamente, no porque uno sea mejor que otro. Hace unos 15 años atrás leí una entrevista en un medio de comunicación argentino, en el Clarín, que le hacían a Humberto Eco. Él estaba de visita en Buenos Aires a propósito de la instalación de un programa de posgrado de su universidad italiana, que si digo Nápoles a lo mejor me estoy equivocando, pero en Argentina. Y en esa entrevista, entre muchos tópicos, le preguntaron si había un déficit lector. Y él sorprendentemente respondió que no, que la magia del Internet, la magia del Internet, estaba produciendo un efecto de gran comunicación, de mucha interacción, y digo interacción a llegarse a textos, a palabras, a información. Claro, él no puso el foco de que se trataba de leer
en formato papel, él está hablando de otro formato, del nuevo formato. Y que incluso puso un ejemplo. Cada vez que me desplazo de Italia, busco en el lugar donde esté periódicos italianos, en papel. Aunque tengan un desfase, eso ocurría antes. Ahora, decía, tengo el acceso a la información día a día, momento a momento, es decir, lo que ocurrió en Roma hace 30 minutos atrás, yo lo sé, lo tengo. Una entrevista, una ponencia, lo sé, lo tengo. Tengo acceso a la información. Ahora, más actual que esos 15 años. Sí, claro, decía recién de que estamos prácticamente embobados con unas pantallas chicas, las pantallas de los teléfonos inteligentes, donde hay no solo mensajería instantánea, hay información. Claro, la mensajería instantánea tiene algunos déficits estructurales de construcción, pero que progresivamente se están admitiendo. La novedad es, por ejemplo, que hace muy poco tiempo, 1 año, 2 años, en un libro de estilo de la lengua española, uno de los capítulos aborda las comunicaciones del momento actual. Y ya como que se admite el que en esa comunicación instantánea, por ejemplo, en español nos eximamos del signo de apertura, de interrogación y de exclamación, y que lo limitemos tan solo al de cierre. Y también la licitud en pro de la comunicación o de la interacción, el que algunas expresiones vayan abreviadas. Claro, Twitter tiene 140 caracteres y de pronto uno llega a algunos códigos allí, con el propósito de la comunicación. Una vez ensayé, escribí un breve texto sin ningún espacio. Y yo sabía, porque lo había conversado con estudiantes de periodismo, yo sabía que todos, si somos alfabetizados en una lengua, vamos a tener algún tropiezo, pero vamos a poder segmentar aquellos elementos morfológicos de ese texto que no tiene espacios. No hay ningún espacio, todo unido como una gran palabra de a lo mejor 120 caracteres. Increíble, son experiencias, pero yo creo que los niños de hoy están siendo alfabetizados, mal que mal, bien que bien, en esa modalidad de comunicación, en esa modalidad de interacción. ¿Se adapta la RAE a las nuevas tecnologías? ¿Se adapta a la nueva sociedad? Pero no necesariamente es así con el lenguaje inclusivo. La RAE ha sido también explícita al señalar que el lenguaje inclusivo no necesariamente cambia ni denota a las personas al no considerar algunas terminaciones de las palabras, ¿no? Sí, bueno, la lengua española tiene más de 1000 años. El año 1978, al menos simbólicamente, se celebró, se conmemoró los 1000 años, el primer milenio de la lengua española. ¿Primer milenio habrá un segundo? No sé. Pero obviamente es una lengua de tradición que se va adecuando en el tiempo, pero según el uso. No por un uso que se reglamente, no por un uso que se reglamente desde fuera, sino un uso que se norma desde dentro, es decir, nada más que por el uso. Haciendo, se construye por el uso, no se impone por una reglamentación, por un protocolo, por un acuerdo,
Si digo de un parlamento o de una institución o de un organismo o de una organización. Y claro, generaciones como la mía, fuimos alfabetizados en otro tiempo y nos cuesta hacer las adecuaciones a lo que hoy quiere o se desea instalar. Se entiende, sí, se comprende, pero el lenguaje es también a la vez economía. Vean, aquí mismo estamos hablando de las abreviaciones, estamos hablando de la brevedad en la comunicación, pero el hecho de instalar, diferencias de género, sí, claro, no es precisamente un equivalente de economía. No me estoy refiriendo a la ley del menor esfuerzo, esa que nos domina a todos y en todos los ámbitos de la vida, no solo en el lenguaje. Es que ¿quién no ha cruzado de una calle, de una vereda a otra vereda, sino en el sentido que a lo mejor representa una línea más recta que el llegar a la esquina, ver la línea de peatones? El campus Andrés Bello de la UFRO tenía senderos dibujados en ángulos rectos. Pues bien, ahora hay trazos oblicuos que se hicieron por el andar, nada más, por el andar, de ir y cruzar. Ya no hubo pasto, bueno, hubo necesidad de colocar los pastelones. Ahora, eso me lleva a que cuando uno dice para cruzar la cordillera, obviamente se cruza la cordillera por donde es más factible hacerlo, no por donde es imposible hacerlo. ¿Y cómo se hizo eso? Bueno, siguiendo la huella de los animales. Las huellas de los animales fueron de los menores y de los mayores, lo que finalmente dice, por aquí tiene que construirse un camino. Yo creo que no es para homologar, pero creo que es el uso, no más que el uso, el que va a asentar una práctica idiomática y no, a lo mejor, protocolos, acuerdos que sí se comprenden, que sí se entienden, pero yo diría piano, va lontano. ¿Nosotros los chilenos hablamos mal o solo hablamos distinto? ¿Cuál es su opinión al respecto? Todos hablamos bien y todos hablamos mal. Siempre me preguntan también mis estudiantes, finalmente, profesor, ¿quién habla mejor el español? ¿Los peruanos? ¿Los colombianos? ¿Los españoles? Mira, y termino diciendo, ni los peruanos, ni los bolivianos, ni los uruguayos, ni los colombianos, ni los venezolanos, no. Todos lo hacen bien y todos lo hacen mal. Un madrileño lo hace bien y lo hace mal. Yo lo hago bien y lo hago mal. Ahora, aquí, en este minuto, procuro hacerlo bien. Pero una vez que se apaguen las cámaras, que me quiten el micrófono, voy a interactuar contigo como lo haríamos en un pasillo, o en una esquina, o en un resto bar, o en las graderías de un estadio, o en el camarín de un gimnasio, donde el lenguaje se relaja, las terminaciones de las palabras son incompletas, donde el léxico es francamente descuidado, y que si nos grabaran, probablemente yo podría decir que no, yo no soy ese que tú dices que soy yo. No, yo no soy, no me reconozco,
no me puedes imputar ese lenguaje a mí, porque en verdad todos a voluntad lo hacemos bien y a voluntad también lo hacemos mal. Tiene que ver con el contexto. Dependiendo del contexto. Es decir, una sala de clases, la puerta yo les digo que es mágica. Cuando hay presencialidad, la puerta es mágica. Venían todos en broma, platicando de todo, incluso de lo divino, pero con un cierto relajo. La puerta, el aula, esa hora y media, nos impone otro canon, otro registro, o como diría el Zafrada, otro hablamiento, otro modo de hablar. Y en ese aspecto, la sala de clases, el aula, esta puerta mágica que lo cambia todo, y que usted ha cruzado por más de 40 años, ¿qué sensación le deja? ¿Qué lo satisface? ¿Con qué se queda? Con el crecimiento, con el desarrollo, con la formación a la que hemos contribuido los profesores. El crecimiento de cada uno de nuestros alumnos como persona. El haber contribuido en un semestre o en 2 semestres en alguna clase a su formación como personas, un mejor hombre, una mejor mujer. Alguna vez un estudiante de medicina, al término de un curso de expresión oral y escrita del español, pidió la palabra para expresar la satisfacción personal y dijo grupal del semestre que habíamos sostenido, y preguntó si había otro curso que yo iba a impartir. Bueno, le dije, de más sabes que no lo hay. Es que vamos a echarlo de menos, porque no es lo que nos enseñó, lo que aprendimos, sino cómo esto ha contribuido a nuestra preparación o formación como personas. Leonardo González es su nombre, lo recuerdo siempre, porque como muchos estudiantes, uno cree que como profesor nada más cumplí con un trato, con un contrato o con un acuerdo. No. En cada clase un profesor está o debe estar dispuesto o disponible para aprender de los estudiantes, de cada uno de los estudiantes. 2 no aprenden del mismo modo, 2 tienen preguntas distintas para un profesor, y el profesor debe satisfacer la pregunta de A y la pregunta de B para responderlas y satisfacerlas. Muchas generaciones, muchos estudiantes, tendremos ahí los saludos de algunos de ellos en esta conversación. Profesor, usted sabe que siempre ha sido un apoyo, una influencia muy grande en mi vida. Yo le agradezco muchísimo el tenerme presente, y lo tengo muy presente en mi corazón también, siempre, y espero verlo muy pronto y que vea a mis hombres también. Besito. Los alumnos de primer año generalmente hacían de elegir al mejor profesor, y siempre lo elegían a él. Creo que yo en una sola oportunidad creo que logré ganarle, pero yo siempre él me ganó a mí. Los alumnos le tenían una alta estima. Él no es uno de esos profesores dictatoriales o que se va al otro lado y que solamente deja hacer, sino que él va caminando junto con los alumnos en los aprendizajes. Desde acá, un gran saludo, un gran abrazo, mi respeto y toda mi admiración por la carrera que usted ha seguido durante todo este tiempo, y también por el trabajo que ha hecho, no solamente aquí en la Araucanía, sino que a nivel nacional. Y por qué no decirlo, también internacional.
¿Qué se queda de haber podido relacionarse con cientos y miles de estudiantes, como conversábamos al inicio de esta conversación, al ver pasar el tiempo, al mirar en perspectiva? A ver, de los mensajes, de los saludos recibidos, muchos colocan el foco en que cómo fueron tratados, cómo fueron atendidos, cómo fue la respuesta. Más privilegian no el qué, sino el cómo. Alguna vez en un curso electivo de onomástica indígena de Chile había estudiantes, siempre los hay de distintas carreras, y cuando me he ido percatando de que están comprendiendo, y le digo a alguno que ya en su cuarto año de ingeniería comercial o de derecho o de psicología, en fin, de trabajo social, le digo, terminen luego la carrera que ustedes están realizando, pero cuando tengan interés en hacer un posgrado, inscríbanse en un magíster en lingüística. Cámbiense, arrepiéntanse. Algunos ríen, sonríen. Hace pocos días recibí un correo de una exalumna de traducción, y en el saludo, bueno, me cuenta de su experiencia nueva como profesional, no de la traducción, sino de profesora, y ahí dice que nunca había pensado que iba a escribir un mensaje como el que estaba escribiendo en el saludo, para decirme que estaba ejerciendo como profesora y la gran satisfacción que sentía de hacerlo, y que le parecía que me estaba imitando. Entonces yo le respondí que bueno, no me imites tanto, y procura ser tú, y que tus alumnos, tus alumnas adviertan que estás haciendo eso con gran amor, con gran cariño, y que estás además formando personas felices. En ese punto quería detenerme, profesor. Usted, como académico que ha pasado muchas generaciones, viene de vuelta en la formación. Su hambre de aprender nunca termina. Usted siempre está innovando en su formación, en su relación en las redes sociales. En breves palabras, ¿cuál sería su mensaje a las nuevas generaciones de profesores, de formadores? Que sean críticos, muy críticos, en el sentido de interesar, siempre buscar, siempre hurgar, siempre conocer algo más, que desconfíen de lo que han aprendido, que tengan un hambre por descubrir nuevas cosas, nuevo conocimiento, y que al conocimiento le añadan, bueno, mucho amor. En una oportunidad les decía yo a unos estudiantes de gramática, no todas las clases son tan buenas, pero esa vez les dije que les agradecía la atención, la práctica, las preguntas, el ejercicio, el compromiso, la disciplina, y que en la despedida les dije: id y multiplicaos. Entonces se extrañaron, fruncieron el ceño. ¿Qué habrá que...? No, voy a traducir. Vayan y multipliquen. Vayan y multipliquen lo aprendido, lo conocido, lo sabido. Regálenlo, dónenlo, enséñenlo, muéstrenlo. Y que no medie un pago, un contrato,
sean generosos con lo que ustedes saben, con lo que ustedes han aprendido. El retorno va a ser multiplicado varias veces, pero muchas veces, no solo una vez más, 2, 5, 10, 1000 veces más. Finalmente, contento, satisfecho con la carrera y la vocación que eligió o que lo eligió usted. Sí, muy contento, muy feliz. Mi primera maestra, diría mi mamá, mis tíos, los profesores de la escuela número 1 del EBU, del Liceo de Hombres de Temuco, del Liceo de Hombres número 1 de Temuco, mis profesores aquí en La Casona, particularmente don Víctor Raviola, Adalberto Salas, Rafael Aguayo, Tulio Mora, Jaime Arellano, es decir, muchos. Yo diría de todos algo, de todos mucho. Muchas gracias, profesor, por esta grata conversación. Le deseamos mucho éxito en lo que viene. Disfrute del tiempo que tiene con su familia, con sus 5 nietos, y esperamos, por supuesto, encontrarnos en una próxima conversación. Muchísimas gracias a ti, Francisco, y a la UCTV. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.